Sí, acabamos de escuchar la lectura de un poema tomado del libro La visión de los vencidos. Es una recopilación que en 1959 hiciera Miguel León Portilla, un célebre estudioso de la lengua náhuatl, a partir de las traducciones de ese mismo idioma náhuatl del insigne Ángel María Garibay, traductor del náhuatl, del hebreo en algunas obras y del griego. Basado esa traducción también en una serie de códices, Códice Vaticano, Florentino y otros más, que hace posible que en la actualidad tengamos en un solo texto una recopilación de la historia de la conquista de México, contada ahora por los vencidos y no por los conquistadores. Vamos a iniciar una serie de charlas desde la Coordinación de Difusión de Arte y Derechos Humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Agradecemos muy cumplidamente el favor que nos hacen con asistir vía Zoom a estas charlas que pensamos sirvan para mostrar los antecedentes, en el caso de esta charla de hoy, los antecedentes históricos y jurídicos del derecho actual reconocido a las comunidades indígenas u originarias. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo muy respetuoso al titular de esta institución, el maestro José Bernardo Rodríguez Alamilla. Estaremos en la presentación de estas charlas Isabel Martínez Tello, Jorge Pech Casanova y un servidor, Mario Hernández Martínez. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a estas charlas que hoy inician. Con este tema que se refiere en gran parte a la destrucción de las Indias, tal como lo pretende contar Bartolomé de las Casas en esta obra muy conocida y muy breve, la brevísima historia de la destrucción de las Indias, por una parte, y por la otra, la recopilación de textos vertidos por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún a los diferentes historiadores. Entonces nos basaremos pues precisamente en documentos de testigos de la época. Bienvenidos pues a esta charla de hoy. Muy bien. Muy buenas tardes, estimado Mario. Pues háblenos, por favor, de la trascendencia que ha tenido la conquista de México para el desarrollo del derecho, de los sistemas jurídicos. Pues partiendo de lo que nos cuenta, por ejemplo, Bartolomé de las Casas en su brevísima relación y en otros textos que se generaron por esa época. Claro, con todo gusto, Jorge. Miren, el tema de ninguna manera es un anacronismo o es algo ya del pasado. Sí, históricamente es algo del pasado, pero que tiene precisos resultados e influencia en el derecho actual reconocido forzosamente a las comunidades indígenas. Si nos remontásemos en la historia, todo empieza en 1492, cuando el navegante Cristóbal Colón pues viene a nuestro continente. Y en 1521, pues prácticamente Cortés y sus guerreros, conquistadores, pues entran en Tenochtitlan y se apoderan de ellos. Las historias que se podrían contar en esta situación, pues son bastante largas, bastante interesantes, si nosotros nos acercamos a los textos de estas dos fuentes que cité, tanto la brevísima descripción como la visión de los vencidos. Debo mencionar que
Bartolomé de las Casas es el precisamente compilador o redactor de una serie de textos que se llaman tratados. En esos tratados, uno de los primeros es precisamente la brevísima descripción de la destrucción de las Indias, y luego siguen otros tratados más que se refieren a costumbres de los pueblos originarios, a leyes, a ordenanzas, a visión de cómo era el mundo indígena de la época. Entonces, pues, prácticamente aquí en lo que vamos a concluir, diría yo, al final de esta charla, es que la conquista prácticamente tiene dos grandes presentaciones, según las narraciones. Una que es de guerra, de avasallamiento, de muerte, de tormentos, de expoliación de las riquezas de los mexicas de América Latina por parte de los conquistadores, llámense portugueses o llámense españoles. Esa es una parte mala en la historia. Una parte buena, si así se le puede llamar, sería desde luego el origen que se le pretendió dar a la conquista en cuanto a justificación por la bula del Papa Alejandro VI de 1493, intercetera, que traducido al español significa entre los demás. Había el pleito entre Portugal y España acerca de qué partes de los territorios descubiertos le tocaban a cada una de las naciones. Y el Papa Alejandro, para zanjar esas diferencias, entonces expide esta bula en ese año, donde establece la llamada línea alejandrina y dispone a los portugueses les toca de estas coordenadas a estas y a los españoles acá. Y cito esta bula porque aquí me parece relevante resaltar un punto. El contenido de la bula es prácticamente en dos grandes temas. Una, que el Papa, que era tenido como distribuidor de los territorios conquistados en esa época del siglo XVI, y que por venir su mandato precisamente de la sucesión apostólica tenía poder sobre los reyes, por eso estaba autorizado a zanjar diferencias entre los diferentes países. Entonces, el contenido de esta bula, además de repartir los territorios, era el siguiente mensaje. Se alaba a los soberanos Fernando e Isabel que hayan gastado recursos y que en afán de expandir la fe cristiana y convertir a los pueblos bárbaros a la fe cristiana y los evangelizare, en esa instancia es que se autoriza la conquista de nuevas tierras donde habitasen bárbaros, con tal de que se les evangelizara. Y una recomendación muy puntual en la bula, como se puede leer en ella, es que los españoles se hagan acompañar de gente docta, de cristianos probos, de gente que no trate de subyugar o avasallar a los nativos. Entonces, esa es una indicación, es una condición, podría yo decir precisamente, de la autorización papal a la conquista. Por eso, precisamente, ya acabo este argumento. Por eso, precisamente, Fray Luis de Vitoria, en sus reelecciones jurídicas, cuando deslegitima la conquista de los españoles, dice precisamente que los españoles no tenían ningún derecho de conquistar a los pueblos descubiertos porque
estos pueblos prácticamente no eran bárbaros, sino eran personas que ya tenían una gran cultura y eran seres de razón. Lo dejo por lo pronto aquí, en este intermedio. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Es interesantísimo este punto sobre la legislación española en el momento de trabar contacto con los pueblos americanos. Creo que vamos a retomar el tema en la tercera sección de esta emisión, porque ahora nos correspondería escuchar a Isabel Tello, la abogada, con respecto a la actualidad del derecho de los pueblos indígenas. Entonces le pido por favor a Isabel que intervenga en este momento. Hola, buena tarde a todos. Recapitulando un poco lo que ya ha mencionado el maestro Mario Hernández, tenemos que en las capitulaciones de Santa Fe, pues se establecieron los términos, condiciones y acuerdos en los que se llevaría a cabo la empresa de las Indias por Cristóbal Colón, ¿no? Considerando que todo lo descubierto a través de la nueva ruta que se planteaba en ese momento para llegar a la India pertenecería al reino de Castilla, ¿no? En este caso, pues el territorio descubierto, la flora, fauna y sus habitantes, obviamente, ¿no? Posteriormente a ello, pues los reyes católicos legitimaron su acción por medio de las leyes de Alejandría, como bien ya lo ha citado anteriormente el maestro, y tenemos que una vez que se lleva a cabo el sometimiento por parte de los españoles hacia las civilizaciones prehispánicas, pues se encuentran con un problema bastante difícil para poder trasladar su derecho de Castilla hacia el nuevo territorio. En este sentido, se ven en la necesidad de crear un nuevo sistema jurídico debido a esta complejidad por parte de las civilizaciones prehispánicas, ya que ellos pues contaban con un sistema organizado de manera social, política, religiosa, cultural, del cual podemos citar que lo encontramos en los códigos, los sitios arqueológicos y las crónicas españolas e indígenas. Entonces, se ven en esta necesidad de la creación de un nuevo ordenamiento jurídico, conocido como leyes de los reinos de las Indias, y que también es también conocido como derecho indiano. Este derecho indiano es aplicable al nuevo territorio precisamente por esta complejidad que ya he mencionado, y tanto el derecho de Castilla como las leyes de las leyes de los reinos de las Indias se ven, digamos que podemos decir que se encuentran en un proceso de transición al momento de llegar la independencia del Estado mexicano. Perduran por décadas, teniendo diversas pues modificaciones conforme va cambiando la sociedad. Al momento de esta transición, se termina por adaptar al nuevo orden jurídico, en este caso, pues la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y así, subsecuentemente, se empieza, se empieza a ver un cambio en este ordenamiento jurídico, y que quiero nada más resaltar que perdura y solamente tiene una transición hacia el derecho. Adelante, maestro Jorge. A mí me parece Pues muy gracias, importante. Perdón. Sí. Sí, maestro, por favor. Me parece a mí muy importante para comprender antropológica e históricamente, resaltar el temperamento de los nativos de cualquier
hemisferio o lugar de la Tierra. Antropológicamente, el sentimiento religioso ortodoxo o religioso mágico, me parece que es gran parte de la cultura de los pueblos, sobre todo de los pueblos originarios. Cuando los españoles y misioneros llegaron a la colonización, a los misioneros les fue muy fácil, sobre todo a los franciscanos con su humildad, les fue muy fácil proclamar la sencillez del evangelio, porque los mexicanos, como así se les llama, tenían varios dioses. Para ellos el sentimiento de lo religioso, de lo cósmico, no era ningún problema. Entonces, el Dios que se les estaba predicando por parte de los españoles, por parte de los misioneros, ¿no? Sobre todo de los franciscanos y posteriormente de los dominicos, pues era la recepción de un nuevo Dios. No tenían mayor problema. Esta cuestión en gran parte mágica de los pueblos originarios y de aquí de los conquistados, pues es lo que el derecho indígena actual también va a recoger, porque las declaraciones, las leyes que actualmente protegen a las comunidades reconocen sus aguas, sus bosques, sus montes como espacios sagrados. Es decir, si por una parte la mentalidad occidental pretende ser laica, humanista nada más, sin ningún tinte teológico religioso, no deja a un lado desde un punto de vista antropológico reconocer que precisamente el sentimiento de lo religioso, en el aspecto que sea, es un componente muy natural de las personas. Entonces, este sentimiento religioso se ve precisamente en uno de los textos de la visión de los vencidos, cuando le hacen saber al soberano Moctezuma que se han visto en la naturaleza algunos presagios que les están indicando que algo importante va a pasar. Por ejemplo, que en el cielo de repente apareció una espiga de fuego, o que el templo, es decir, la casa de Huitzilopochtli se incendiaba, ¿no? Está el sentimiento mágico. Por eso cuando llegan los españoles montados en sus caballos, pues creen que son unos dioses con dos cuerpos e inmediatamente se aprestan a adorarlos. Cuando ya después descubren que son personas abusivas, o los soldados, pues entonces ya se dan cuenta que de ninguna manera son dioses. Y empiezan a hacer la comparación con la prédica de los franciscanos que se presentaban como muy humildes y pobres. Fray Toribio de Benavente, por ejemplo, al que le llamaron Motolinía, porque según recuerdo, Motolinía en náhuatl quiere decir pobrecillo. Y como Motolinía se presentaba con un sayal rasgado, pobre, etcétera, y se esmeró en aprender la lengua náhuatl, pues lo tomaron como uno de ellos. Entonces, los diferentes textos históricos nos van indicando una doble vertiente de la conquista. Una historia de terror y una historia también de grandeza y de defensa precisamente de los pueblos conquistados. No hay que dejar de lado que las noticias que llegaron al rey Felipe II, las noticias de los abusos de los conquistadores españoles en contra de los indios, como así les llamaban, eran contrarios precisamente al sentimiento de los soberanos católicos y eran contrarios a la condición que ya mencioné que estaba en la bula Intercetera. El Papa Alejandro VI, sí les doy permiso
de que dominen sobre esos territorios, pero con la condición de que proclamen el evangelio cristiano, que los bauticen y que los traten como sus iguales. Yo recomiendo mucho la lectura de Intercetera, porque allí nos damos cuenta precisamente cuál es la única justificación de la conquista, que fue desobedecida desde luego por los peninsulares, los que nada más querían enriquecerse. Entonces aquí hay de todo, ¿no? También están las relaciones pues sangrientas que se hacen en la visión de los vencidos, sobre todo cuando ya Cortés había sido recibido por Moctezuma en la Gran Tenochtitlan y se le había designado incluso unas habitaciones suntuosas, y en una ocasión Moctezuma tuvo que ir a otro lugar y tocaba la fiesta del Templo Mayor en honor a sus dioses principales. Entonces ahí sucedió un hecho gravísimo conocido como la matanza del Templo Mayor, en donde en esa visión de los vencidos se narra muy puntualmente las atrocidades que cometieron. No quisiera yo ser muy... sí, por favor, Jorge. Pues, estimado Mario, es muy interesante esta parte de la historia, pero creo que sí necesitamos terminar el tema de la Sí. legislación actual, porque de todas maneras la siguiente parte, justamente la última parte de esta emisión, la dedicaremos precisamente a la visión de los vencidos, me parece. Muy bien. Qué bueno. Gracias. Sí, por favor, Isabel. Bueno, aquí retomamos un poco y pues bueno, no obstante que tenemos un derecho impuesto por Europa, aún existen instituciones propias que lograron permanecer dentro del derecho mexicano. Ahora bien, es importante citar que los pueblos y comunidades indígenas se han organizado a lo largo del tiempo para exigir el reconocimiento de sus derechos. Es por ello que, maestro, adelante. Sí, y justamente eso quería preguntar, con todo este proceso histórico que al principio pues quiso imponer una legislación totalmente extraña a los pueblos originarios de América y que tuvo que adaptarse para incluir el derecho que ya existía o los sistemas normativos más bien que ya existían en estas tierras de diferentes pueblos, los aztecas, los mayas, los zapotecas, etcétera. ¿Ha cambiado con el transcurso del tiempo el enfoque de las autoridades mexicanas con respecto a los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, actualmente tenemos ya en la legislación y también en ordenamientos internacionales, como lo son el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pues es importante también citar que esta ha sido una lucha por parte pues de los propios pueblos, lucha que ha sido también acompañada por esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y es importante citarlo, ya que dentro de este reconocimiento que exigen los pueblos y comunidades indígenas, pues la Defensoría ha destacado en algunos acompañamientos que se les ha dado con relación al tema de la consulta, también la defensa de precisamente defensores indígenas de derechos humanos o derechos civiles, y al igual, pues tiene una creación de instrumentos en lenguas indígenas que fueron elaboradas durante el Laboratorio de Cohesión Social 2
y pues realizado conjuntamente con la Unión Europea. Es importante citarlo y también citar que creo que es un proceso largo todavía para que exista pues el reconocimiento como tal de estas comunidades, ¿no? Sabemos que actualmente no existe una armonía quizá entre el derecho positivo y lo que sería pues su sistema normativo interno, ¿no? Que tenemos todavía un proceso a seguir y creo que esto va a ir evolucionando con el tiempo y pues esa sería mi intervención. Una última pregunta, precisamente con respecto a este tema tan debatido de los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, los famosos usos y costumbres. Desde el punto de vista jurídico, ¿tiene razón de ser esta normatividad? ¿Es válido que ciertas comunidades, ciertos pueblos puedan tener una norma especial a pesar de que nuestra Constitución Federal dice que no se aplicarán normas especiales en ningún caso ni en ningún sentido? Bueno, sabemos que actualmente en nuestro estado, pues muchas comunidades se rigen por este sistema normativo, ¿no? De usos y costumbres, que pues en mi percepción y podemos decirlo que si bien es cierto, es debatible, considero que también hay un reconocimiento de este sistema interno, ¿no? Ya que dentro de sus estatutos comunales, pues principalmente recae pues el bienestar de la comunidad, ¿no? Por medio de sus habitantes, ¿no? El ver que ellos se rigen por este sistema es también pues darles la oportunidad de precisamente cuestionarnos si estamos como inclusive institución, como defensoría o como sociedad, aceptando que hay una historia previa a la creación de sus usos y costumbres y que es totalmente válido, que existen también instituciones jurídicas que protegen a los pueblos y comunidades indígenas y que precisamente como he mencionado anteriormente, es un proceso de cambio, el cual pues va a ir evolucionando y pues bueno, maestro, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Muy ilustrativo el recuento ¿no? Saber que además ya existen materiales en lenguas indígenas, audiovisuales, impresos, spots de radio, toda una producción que se hizo gracias al programa Laboratorio de Cohesión Social que esta Defensoría desarrolló pues, muy esforzadamente desde su Dirección de Comunicación Social, gracias a las compañeras que produjeron estos materiales. Fue una labor pionera, difícil, y qué bueno que quedó ese material que se puede consultar en la Defensoría. Y ahora, pues, antes de continuar con la conversación con Mario, con el maestro Mario, pues es hora de los agradecimientos también, ¿no? Hay que agradecer pues, a la Dirección de Sistemas de Informática de nuestra Defensoría el esfuerzo que hace para que podamos emitir esta transmisión, que es la primera. Comenzamos este jueves y a partir del próximo jueves, de cada jueves de las siguientes semanas, estaremos tratando diferentes temas de la cultura, del arte y de los derechos humanos en estas charlas. También agradecer a la pintora María Rosa Astorga su enorme amabilidad para proporcionarnos una imagen, una bellísima imagen de Apoala para publicitar precisamente estas charlas. La maestra María Rosa pues, es una gran pintora que reside en el estado desde hace más de 30 años y ha realizado una serie de paisajes verdaderamente impresionantes, bellísimos en la pintura, cosa que curiosamente muy pocos pintores de Oaxaca o en Oaxaca
se dedican a capturar el paisaje de esa manera, ¿no? Los bellísimos paisajes de Oaxaca. Y bueno, vamos a continuar ahora con Mario Hernández, pues este interesantísimo tema de las dos testimonios literarios que se preservan de nuestra historia antigua, ¿no? La brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, que digamos inaugura el tema de los derechos humanos en América, y por supuesto la contraparte, la visión de los vencidos que recopila Miguel León Portilla y que procede también de fuentes de la colonia y también fuentes propias de los pueblos indígenas. Estimado Mario, por favor, vamos ahora a continuar con el tema de Fray Bartolomé. ¿Cómo no? ¿Qué vigente es su pensamiento ahora? Totalmente vigente, ¿eh? Totalmente vigente. Por eso al iniciar esta charla, yo dije puntualmente que no íbamos a hablar de cosas del pasado, sino sí, efectivamente, históricamente cosas del pasado, pero que repercuten eficazmente en la actualidad. El pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas es un pensamiento universal que queda totalmente demostrado en la famosa controversia de Valladolid de 1552, que es una controversia que a instancias del rey Felipe II y también con la autorización de Carlos V, su papá, que estaba muy interesado en que se tratase bien a los pueblos conquistados, entonces se lleva a cabo una controversia muy significativa en Valladolid precisamente, donde ante la presencia de gobernantes, de nobles, de doctores en derecho, contienden Juan Ginés Sepúlveda, que era un profesor doctísimo en derecho y en historia, y Bartolomé de las Casas, que ya tenía fama de un converso radical. Debo decir que Bartolomé de las Casas, con su papá, llega al Nuevo Mundo, pues precisamente para dedicarse al comercio, a la vida secular. Incluso se le encomiendan indios, como así se les llamaba, por eso uso el término. Se le encomiendan indios para que los cuidase, ¿no? Según las ordenanzas que había. Y así los tomó Fray Bartolomé. Solamente que en 1511, Fray Bartolomé escucha, ya siendo sacerdote, escucha un sermón de Fray Antonio de Montesinos, donde resalta la dignidad de los conquistados. Y a partir de ahí tenemos una conversión totalmente profunda en la conciencia y pensamiento de Fray Bartolomé. Y entonces ahora ya su lucha es precisamente radicalmente a favor de los indios, de las comunidades. Y es por eso que se decide a escribir los tratados. Y uno de esos tratados, que es el primero precisamente, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Aquí lo que debo decir es que se le puede ver a esta relación desde dos ángulos también, como en todo, ¿no? Desde la versión de Fray Bartolomé, en donde narra todas las crueldades que los españoles realizaban en contra de los indios. Y como que los cortaban en pedazos, a los niños los aventaban contra la pared, a las parturientas las abrían, como se dice a veces, de las bestias en canal, quemaban a los indios, arrasaban sus ciudades, porque en esta brevísima descripción Bartolomé lo que hace es narrar provincia por provincia las crueldades que los conquistadores cometieron en contra de los indios. Algunos han tachado de exagerados los relatos de Fray Bartolomé, y a lo mejor en parte tienen razón. En parte tienen razón porque a veces habla Fray Bartolomé que fueron millones
los indios masacrados. Y si hacemos históricamente, si buscamos el dato de cuántos eran los que habitaban Tenochtitlan o en América, los lugares descubiertos, pues no nos dan la cuenta. El mismo Orozco Berra en su Historia de México nos narra también una exageración. Dice que cuando Hernán Cortés entró en la Calzada de los Muertos, en Tenochtitlan, los mexicanos preparaban el sacrificio de 100,000 personas en honor del dios Huitzilopochtli, cosa que pues no caben así tan cómodamente en la Calzada de los Muertos de Tenochtitlan, por muy amplia que sea. Entonces son exageraciones. ¿Y por qué Fray Bartolomé es exagerado? Porque como buen lector del Antiguo Testamento, pues extrapola, es decir, toma las exageraciones de las luchas del rey David contra los filisteos, cuando dice que el rey David con 10,000 hombres mata 100,000 filisteos. Entonces son los grandes relatos de las batallas, ¿no? Y quienes ganaron en ellas. Y el afán que tiene precisamente Fray Bartolomé no de relatar un libro de historia, no es un libro de historia, es un libro de denuncia de los latrocinios de los conquistadores en contra de los indios ante el rey Felipe II para que se expidieran leyes favorables a los conquistados. Entonces, sería muy interesante que se pudieran, no hay tiempo, ¿no? Por eso ni lo hago, que se pudieran leer algunos fragmentos de tanto de la visión de los vencidos como de la brevísima descripción de la destrucción de las Indias. Pero quédese nada más en los ejemplos que narro, ¿no? Regresemos en esta célebre controversia Ginés contra Bartolomé. Entonces, en el lado opuesto a Bartolomé está Juan Ginés de Sepúlveda, que sostenía muy puntualmente que los indios eran gente cruel, era gente desasiada, era gente bárbara que no entendía, que casi sugiere que ni tenían alma. Y es de admirarse que así lo diga, porque como hombre culto y docto que era tenido, debió haber leído la bula papal Intercetera, donde ya dije anteriormente que el Papa Alejandro le reconoce alma, le reconoce dignidad, y que los habitantes de las tierras conquistadas pues también son hijos de Dios. Entonces, esta célebre controversia de Sepúlveda contra Bartolomé en Valladolid en 1552, pues da motivo precisamente a que quede en claro desde el siglo XVI que los indios tenidos como personas redimidas deberían de contar con los mismos derechos que cualquiera persona del mundo. Se establece ahí un derecho universal ya, que es una de las características actuales de los derechos humanos. Sí, Jorge, por favor. Pues maestro, esta recapitulación, recuento y además señalamientos críticos que hace usted sobre Bartolomé de las Casas, pues nos dejan un panorama muy aleccionador, a veces un poco desolador también, sobre la actitud de los españoles hacia su propio acto de conquista, ¿no? Pero también está, por supuesto, la visión justamente de los vencidos, la visión que complementa estos relatos de los propios españoles sobre su actuación en América. Y creo que también es muy interesante ver esta parte de la visión de los vencidos, tal como la recopila León Portilla en su famoso libro, y los rescates que hacen los propios españoles de esa historia, pero también las propias versiones de los indígenas al respecto. ¿Qué nos puede decir de esta parte, la visión de los vencidos? Qué bien. Pues sí, nuevamente, y me atrevo a mostrar en lo que se pueda ver, una portada de una edición de la visión de los vencidos, editorial UNAM.
Entonces, efectivamente, como decía en mi presentación, esta visión de los vencidos recoge testimonios de los informantes de Fray Bernardino de Sahagún. Y los originales están en varios lugares del mundo, dada también la expoliación que se hizo de los documentos. Los mismos vencidos relatan la grandeza de su ciudad, la grandeza de su mercado, que también es recogida por el propio Fray Bernardino de Sahagún. Los mismos españoles, tanto los soldados como Bernal Díaz del Castillo, los mismos conquistadores, relatan toda la grandeza del pueblo al que estaban llegando. Y que incluso comparándola incluso con ciudades del viejo mundo, dicen que estas a lo mejor quedaban en segundo término frente a la majestuosidad de lo que se estaban presentando a su vista. Pues si llegaron, por ejemplo, al territorio de Chiapas con su riqueza de bosques, de aguas, etcétera, se justifica este signo de admiración. Pero por otra parte, pues también se recoge todo el horror que relatan los vencidos de cómo fueron tratados por los españoles. Y una de las matanzas, ¿no? La matanza de Cholula, por ejemplo, que se menciona también en esos textos. Entonces, aquí precisamente es donde también puede encajar el pensamiento jurídico de esa época, en donde se establecieron las grandes discusiones del derecho natural. Si el derecho natural era tenido como universal, no dado por el Estado a las personas, sino inherente como propio de los mismos seres humanos. Y entonces aquí esa discusión fue muy novedosa y es antecedente precisamente de los derechos humanos y de uno de sus principios, la universalidad. Porque entonces no se necesita que ningún poder público, no se necesita que ninguna legislatura reconozca derechos humanos a nadie, porque eso ya se los tienen. Entonces esto proviene de las grandes discusiones del siglo XVI, las relaciones jurídicas de Fray Luis de Vitoria, por ejemplo. Ahí se discute el derecho natural, el derecho natural al trato digno en contra de las personas, la falta de legitimidad que tenían los conquistadores, falta de legitimidad natural que tenían los conquistadores para someter a los indios. Y luego aparte también, pues, como todo pensador, a veces como que patina, diríamos, ¿no? Porque en la segunda parte de las reelecciones, pues, del derecho natural a la guerra también. Y entonces ya son los puntos discutidos o discutibles que hay en cada lugar, ¿no? Y yo quisiera hacer una referencia así muy, muy breve también, paralela a lo que contestó Isabel acerca del derecho que se le reconoce a las comunidades, porque ya desde hace varios años se viene hablando del pluralismo jurídico, y eso es muy interesante teóricamente hablando, porque el pluralismo jurídico reconoce que además del derecho positivo de las naciones en particular, existe el derecho de las comunidades, su derecho ancestral propio, que debe ser reconocido. Y esto, yo que estoy ahí con mi caballito de palo con la historia, esto proviene de la historia. Por ejemplo, si analizamos las conquistas, cuando los romanos conquistaron a los judíos, les permitieron ejercer su religión. Cuando los musulmanes sometieron a España, les respetaron que practicaran su religión católica. Cuando los griegos con Alejandro el Grande conquistaron a los españoles también, o a los pueblos que conquistaron, les dieron libertad de culto, siempre y cuando pagaran los impuestos. Entonces, ¿qué pasa con el pluralismo jurídico? Pues el Estado se ve obligado, teóricamente y prácticamente, a reconocer que las comunidades tienen también un derecho propio
que es un derecho vigente y que es un derecho que también por fuerza se debe de imponer. Entonces, aquí eso también me parece muy, muy importante decir el sustento teórico que existe, ¿no? Y entonces, pues ya regresando bastante a la cuestión de Fray Bartolomé de las Casas, pues así como unos hablan bien de él, algunos otros lo critican, ¿no? Sobre todo si son pro españoles. No les falta mucho de razón por las exageraciones que ya apuntaba yo en los relatos de Fray Bartolomé. Y hasta en la cuestión de la estructura de los textos dice yo vi, yo esto, yo estuve, sin que necesariamente haya podido estar en todas las partes y haber visto todos los hechos que relata. Pero bien, su anhelo era de denuncia, como ya lo dije, ¿no? Y esto, pues precisamente dio motivo a que de los países de Inglaterra, Holanda y Francia se creara lo que llamó una leyenda negra en contra de España por las guerras que había también entre ellos, ¿no? Porque Fray Bartolomé pues prácticamente tenía como semiángeles a los indios y como semidemonios a los conquistadores. O sea, es la otra parte. ¿Qué cosa es lo que debemos de hacer? Pues tener un espíritu crítico, ¿no? Un espíritu crítico y ver en el devenir de la historia cuáles han sido los efectos de la conquista, cuáles han sido los beneficios. Y si entramos un tanto en lo que atañe a nuestra coordinación de difusión de arte y derechos humanos, pues obviamente que no se va a poder negar el aporte histórico de la conquista, para ambas partes incluso. En arquitectura tenemos de los pueblos originarios las grandes pirámides, las grandes pinturas, los monumentos, etc. De la colonia, ¿qué cosa es lo que tenemos? Pues las grandes edificaciones de los templos, que ahora son orgullo también y motivo del turismo, la pintura, la literatura, la música virreinal, la música que es pues, un aporte grandiosa de lo más excelente del espíritu humano. Entonces, pues, ni todo es negro, ni todo es blanco, existe el color gris y aún tiene matices. Sí, sí, Jorge, por favor. Pues, estimado Mario, ya estamos casi a punto de alcanzar el límite de esta emisión. Sería, pues, excelente para todos que pudiera usted recapitular muy brevemente por qué leer todavía a estas alturas a Bartolomé de las Casas y a Miguel León Portilla con estos textos tan antiguos que algunos datan de hace aproximadamente 400 años. En un comentario brevísimo, ¿no? Para poder pasar ya a la despedida. Claro. Octavio Paz en una ocasión dijo, quien no conoce la historia de su patria es un extranjero en ella. Si no leemos la historia de México, sobre todo en sus escritos, que los personajes de la época, se nos saca la sentencia de Octavio Paz, seremos extranjeros en México, ¿no? No, si no conocemos nuestro antepasado histórico, no podríamos explicar el porqué del México en el que actualmente vivimos. Mucha gente no se ha enterado de que ya la esclavitud ya se abolió. Debemos ser mujeres, hombres libres, niños, niñas, adolescentes. Debemos estudiar la historia. Es la gran maestra para nuestra vida. ¿Y por qué acercarnos a los textos antiguos? Porque precisamente la historia es la que nos libera, ¿eh? La historia. Por eso debemos entrar a la historia de Grecia, a la historia del Oriente, a la historia de América Antigua, ¿no? Y a nuestra propia historia, sobre todo también, ¿no? En lo particular. Y yo ahora, ¿por qué soy? Porque como soy, pues veamos nuestra historia.
Entonces, esa tal vez sería modo de recapitulación. Muy bien. Pues muchas gracias, estimado Mario. Ya nos quedan unos cuantos minutos para concluir esta transmisión y pues anunciar que esta es una experiencia formativa de la Coordinación de Difusión de Arte y Derechos Humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Estamos aquí tratando de combinar el tema de arte y cultura. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en esta emisión, sobre todo a Lilia Torrentera, que es una gran comunicadora oaxaqueña que ahora está en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Gracias por seguirnos desde ahí. Esperamos poder contar con su presencia en la siguiente emisión, que será el 3 de septiembre, el próximo jueves. Muchas gracias, Lilia Torrentera. El próximo jueves 3 de septiembre a las 4 de la tarde tendremos la siguiente emisión, que será la música nacionalista en México y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo se ligan estos temas? Pues lo veremos en la siguiente sesión, el próximo jueves. Y pues nada más queda despedirnos, maestro Mario, por favor. Pues de parte de esta coordinación de arte y difusión de derechos humanos, sinceramente les damos las gracias por haber participado en esta primera charla. Se solventaron algunos problemitas técnicos que tuvimos. Y sí, reitero la invitación de Jorge para que nos acompañen con su honorable presencia el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, reciban un gran abrazo.